Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas más fascinantes de la historia de Francia, el reinado del Rey Sol, Luis XIV, y su famosa frase, "El Estado soy yo". Imaginen estar en el magnífico Palacio de Versalles, donde cada mañana los nobles más poderosos de Francia esperaban ansiosamente ver al rey despertar. ¿Suena exagerado? Pues así era la vida en la corte del monarca más poderoso que Francia haya conocido. Luis XIV no era un rey cualquiera. Desde muy joven, comprendió que para mantener el control absoluto del reino necesitaba ser más que un simple gobernante. Debía convertirse en el centro del universo político francés. Y vaya que lo logró. El Estado soy yo. Estas 4 palabras resumen perfectamente la esencia del absolutismo monárquico. Pero, ¿qué significaba realmente esta frase? No era solo una declaración de poder, sino toda una filosofía de gobierno. Luis XIV creía firmemente que su autoridad provenía directamente de Dios, y que él era el único intermediario entre lo divino y lo terrenal en asuntos de Estado. Pero aquí viene lo interesante. Luis XIV fue extremadamente inteligente en la manera de ejercer este poder. Centralizó toda la administración del Estado en su persona, sí, pero también creó un sistema de gobierno increíblemente eficiente. Estableció ministerios, reformó la economía y transformó a Francia en la potencia cultural más importante de Europa. ¿Y saben qué? Todo esto no fue casualidad. El Rey Sol entendió algo fundamental. El poder no solo se ejerce, se escenifica. Versalles no era solo un palacio, era un teatro donde cada movimiento, cada gesto del rey, estaba perfectamente calculado. Desde el momento en que se levantaba hasta que se acostaba, todo era un espectáculo diseñado para mostrar su grandeza. Pero no todo era glamour y esplendor. El absolutismo de Luis XIV también significó un control férreo sobre la nobleza. Los aristócratas, que antes habían sido prácticamente pequeños reyes en sus territorios, ahora tenían que hacer fila para ver al rey vestirse por la mañana. ¿Pueden imaginarlo? Grandes duques y condes, compitiendo por el honor de alcanzarle la camisa al rey. La frase "el Estado soy yo" no solo representaba el poder absoluto, sino también una nueva forma de entender la política. Luis XIV creó un modelo de gobierno que sería imitado por toda Europa. Convirtió a Francia en el centro cultural del mundo. Promovió las artes, la literatura y la arquitectura como nadie lo había hecho antes. ¿Y saben qué es lo más fascinante? Este sistema funcionó extraordinariamente bien durante su reinado. Francia se convirtió en el país más poderoso de Europa. Su cultura era admirada y copiada en todas las cortes, y el francés se convirtió en el idioma de la diplomacia internacional. Pero como todo en la historia, este modelo tenía sus contradicciones. El mismo sistema que hizo grande a Francia también sembró las semillas de futuros conflictos. El poder absoluto que Luis XIV construyó con tanto cuidado acabaría siendo uno de los factores que, décadas después, llevarían a la Revolución Francesa. Es increíble pensar cómo una simple frase, "el Estado soy yo", puede encapsular toda una era, toda una forma de entender el poder y la política. Luis XIV no solo fue un rey, fue el arquitecto de un sistema que cambiaría para siempre la historia de Francia y de Europa. Hoy nos sumergiremos en la grandeza del Palacio de Versalles, la joya arquitectónica del Rey Sol, Luis XIV. Imaginen Francia en el siglo XVII, un país donde el poder estaba disperso entre los nobles que controlaban sus propios territorios. Luis XIV, con su visión extraordinaria, decidió cambiar esto para siempre. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que construyendo el palacio más espectacular que el mundo había visto? Todo comenzó con un modesto pabellón de caza heredado de su padre, Luis XIII. Pero el joven rey tenía planes mucho más ambiciosos. En 1661, ordenó la transformación de este pequeño edificio en lo que se convertiría en el símbolo máximo del poder absolutista francés. La construcción del Palacio de Versalles no fue solo un proyecto arquitectónico,
Fue una estrategia política brillante. Luis XIV entendió que para controlar a la nobleza necesitaba tenerla cerca, muy cerca. ¿Y qué mejor manera que crear un palacio tan magnífico que ningún noble pudiera resistirse a vivir en él? Los números son asombrosos. Más de 36.000 trabajadores participaron en la construcción. El palacio cuenta con 700 habitaciones, 2.000 ventanas, 1.250 chimeneas y 67 escaleras. Los jardines, diseñados por André Le Nôtre, se extienden por 800 hectáreas. ¿Se imaginan el mantenimiento que requería? Solo para los jardines se necesitaban 35.000 personas. Pero la verdadera genialidad de Versalles estaba en su función social. El rey estableció un elaborado sistema de etiqueta y ceremonial que mantenía a los nobles ocupados en rituales cortesanos. Desde el lever, despertar del rey, hasta el coucher, momento de acostarse, cada momento del día estaba coreografiado con precisión militar. Los nobles competían por privilegios aparentemente insignificantes, como el derecho a sostener la camisa del rey durante su vestimenta matutina o estar presentes cuando tomaba su sopa. Mientras se distraían con estos juegos de estatus, Luis XIV consolidaba su poder absoluto. La Galería de los Espejos, con sus 357 espejos, se convirtió en el corazón del palacio. Aquí, los embajadores extranjeros quedaban deslumbrados por el esplendor francés y los cortesanos tramaban sus intrigas políticas. Los espejos, un lujo extraordinario para la época, reflejaban no solo la luz, sino el poder y la riqueza de Francia. El sistema hidráulico del palacio era una maravilla de la ingeniería del siglo XVII. Para alimentar las numerosas fuentes y surtidores, se construyó la máquina de Marly, un complejo sistema que bombeaba agua desde el Sena. Era tan impresionante que funcionaba incluso cuando el rey paseaba por los jardines, aunque se apagaba cuando se alejaba para ahorrar agua. La vida en Versalles era un espectáculo continuo. Las fiestas, los bailes, las óperas y los banquetes se sucedían sin cesar. El rey, que adoraba la danza, participaba frecuentemente en los ballets cortesanos. Todo estaba diseñado para mantener a la nobleza entretenida y, sobre todo, bajo control. El éxito de Versalles fue tal que se convirtió en el modelo a seguir para todas las cortes europeas. Desde Rusia hasta España, los monarcas intentaron replicar su grandeza, pero ninguno logró igualar su esplendor y significado político. Versalles no era solo un palacio, era una ciudad en sí misma. Miles de personas vivían y trabajaban allí, desde nobles hasta sirvientes. La logística necesaria para mantener funcionando esta inmensa maquinaria era asombrosa. Se necesitaban 4.000 sirvientes solo para mantener el palacio en funcionamiento. El legado de Versalles perdura hasta hoy. Actualmente es uno de los monumentos más visitados de Francia, recibiendo millones de turistas cada año. Representa no solo la cumbre del arte y la arquitectura francesa, sino también un momento crucial en la historia europea, cuando el poder absoluto alcanzó su máxima expresión. Imaginen despertar cada mañana en un palacio donde cada detalle, desde los enormes espejos hasta los elaborados tapices, está diseñado para deslumbrar. Así era la vida en la corte del Rey Sol, donde el lujo no era simple ostentación, sino una poderosa herramienta política. ¿Sabían que el día de Luis XIV comenzaba con el famoso lever du roi, un elaborado ritual donde los cortesanos más privilegiados presenciaban cómo el rey se vestía? Cada momento era una obra de teatro cuidadosamente coreografiada, donde hasta el acto más simple se convertía en un espectáculo. La corte de Versalles era un mundo en sí mismo, con sus propias reglas y jerarquías. Los nobles competían ferozmente por el favor real, desde conseguir el honor de sostener la vela del rey hasta acompañarlo en sus paseos por los jardines. Cada gesto, cada palabra, cada posición en la mesa real tenía un significado profundo en este elaborado juego de poder. Luis XIV
transformó las artes en un instrumento de glorificación real. Los ballets, las óperas, las obras de teatro, todo servía para exaltar la grandeza de Francia y de su rey. El propio monarca participaba en estas representaciones, bailando con gracia en elaborados espectáculos que duraban horas. Los jardines de Versalles, diseñados por André Le Nôtre, eran otro escenario más de este gran teatro. Fuentes monumentales, estatuas majestuosas y parterres geométricos perfectamente cuidados creaban un paisaje que parecía extenderse hasta el infinito, simbolizando el poder ilimitado del rey sobre la naturaleza misma. Las fiestas en Versalles eran legendarias. Imaginen noches iluminadas por miles de velas, donde la música flotaba en el aire, mientras cortesanos vestidos con las últimas modas de París danzaban en salones dorados. Los banquetes eran obras maestras de la gastronomía francesa, servidos en vajillas de oro y plata. Pero toda esta magnificencia tenía un propósito calculado. Al mantener a la nobleza ocupada con rituales elaborados y competencias por el favor real, Luis XIV los mantenía bajo su control. Mientras los nobles se preocupaban por quién tendría el honor de ayudar al rey a ponerse su chaqueta, el monarca consolidaba su poder absoluto. La etiqueta en la corte era increíblemente compleja. Un simple error en el protocolo podía significar la caída en desgracia. Los cortesanos estudiaban minuciosamente cada regla, cada gesto, cada precedencia. Era un mundo donde las apariencias lo eran todo, y donde el rey era el sol alrededor del cual todo giraba. La influencia de Versalles se extendió por toda Europa. Otras cortes intentaron imitar su esplendor, su etiqueta, su arquitectura. El francés se convirtió en el idioma de la diplomacia y la cultura, y las modas francesas dictaban el estilo en todas las cortes europeas. Esta teatralidad del poder no era simple vanidad, era una estrategia política brillante que convertía a cada cortesano en un actor en el gran espectáculo de la monarquía absoluta. El mensaje era claro. El rey controlaba cada aspecto de la vida cortesana, desde los grandes asuntos de Estado hasta los detalles más pequeños del protocolo diario. El rey Sol transformó Francia a través de la centralización del poder. Imaginen París en el siglo XVII, una ciudad en plena transformación, bajo la atenta mirada de un rey que estaba a punto de cambiar para siempre la forma de gobernar. Luis XIV tenía una visión clara. Todo el poder debía emanar directamente de él. El Estado soy yo. Esta célebre frase resume perfectamente su filosofía política. Pero ¿cómo logró centralizar tanto poder? La respuesta está en una serie de brillantes estrategias que implementó. Primero, trasladó la corte a Versalles, un movimiento magistral que le permitió mantener a la nobleza cerca y bajo su control. En Versalles, cada noble dependía de los favores del rey, desde el más simple privilegio hasta las decisiones más importantes. La administración del reino experimentó una revolución silenciosa. Luis XIV creó un sistema de intendentes, funcionarios leales que actuaban como sus ojos y oídos en las provincias. Estos intendentes respondían directamente ante él, eliminando los intermediarios que anteriormente diluían el poder real. Pero la centralización no se limitó solo a la administración. El rey Sol comprendió que necesitaba controlar todos los aspectos de la vida francesa. Las artes, la cultura, la economía, todo debía reflejar la grandeza de su reinado. Estableció academias reales para regular y estandarizar el arte, la literatura y la ciencia. La Academia Francesa, por ejemplo, se convirtió en la guardiana oficial del idioma francés. En el ámbito económico, Jean-Baptiste Colbert, su ministro de Finanzas, implementó políticas mercantilistas que fortalecieron el control estatal sobre la economía. Se establecieron manufacturas reales, se mejoraron las carreteras y canales, y se creó una marina mercante poderosa. Todo esto bajo la supervisión directa del rey. La justicia también experimentó una transformación radical. Los parlamentos regionales,
que anteriormente gozaban de considerable autonomía, vieron sus poderes reducidos. Luis XIV estableció grandes ordenanzas que unificaron y centralizaron el sistema legal francés, creando un marco jurídico más coherente y controlado desde Versalles. ¿Y qué hay de la Iglesia? El Rey Sol no dejó ningún aspecto fuera de su control. Aunque se mantuvo como un ferviente católico, aseguró que la Iglesia francesa estuviera bajo su autoridad. El galicanismo, que defendía la autonomía de la Iglesia francesa frente a Roma, fue promovido activamente, siempre y cuando esta autonomía beneficiara al poder real. Esta centralización tuvo efectos profundos y duraderos. Por un lado, creó una administración más eficiente y una nación más unificada. Francia se convirtió en el modelo de Estado moderno para toda Europa. Por otro lado, concentró tanto poder en la corona que, eventualmente, contribuiría a las tensiones que llevarían a la Revolución Francesa un siglo después. La genialidad de Luis XIV residió en su capacidad para hacer que todo este sistema pareciera natural y necesario. Creó una corte tan deslumbrante y un protocolo tan elaborado que la nobleza quedó cautivada, olvidando gradualmente su antiguo poder e independencia. El legado de esta centralización pervive hasta hoy. Imaginen por un momento estar en el siglo XVII, cuando Francia se transformó en el epicentro de la cultura, el arte y el poder europeo. Todo esto gracias a un rey que entendió como nadie el poder de la imagen y la grandeza, Luis XIV, el Rey Sol. ¿Se han preguntado alguna vez cómo un solo hombre logró que toda Europa mirara hacia París? La respuesta está en una estrategia brillante que comenzó en Versalles. Este palacio no era solo una residencia real, era una declaración de poder al mundo entero. Versalles se convirtió en el escenario perfecto donde Luis XIV orquestó cada detalle para proyectar la supremacía francesa. Los jardines más espectaculares, las fuentes más elaboradas, los salones más lujosos, cada elemento estaba diseñado para deslumbrar a visitantes y embajadores extranjeros, pero la grandeza de Francia bajo Luis XIV iba mucho más allá de la arquitectura. El rey estableció academias de arte, ciencia y literatura que atrajeron a los mejores talentos de Europa. El francés se convirtió en el idioma de la diplomacia y la cultura refinada. ¿Pueden imaginar? Hasta los príncipes extranjeros querían imitar el estilo de vida francés. La corte de Versalles era un espectáculo en sí misma. Los nobles competían por llevar las últimas modas francesas, por dominar el elaborado protocolo cortesano, por participar en los grandiosos bailes y festivales. Era un mundo donde cada gesto, cada prenda de vestir, cada palabra tenía un significado político. Luis XIV entendió que el poder no solo se ejercía a través de la fuerza militar, sino también mediante la influencia cultural. Mientras otros reyes se concentraban en ganar batallas, él estaba creando un imperio de la elegancia y el refinamiento que duraría siglos. Las artes florecieron como nunca antes. Pintores, escritores, músicos y arquitectos encontraron en la corte francesa el ambiente perfecto para crear obras maestras. El teatro, la ópera, el ballet, todas las formas de arte servían para glorificar a Francia y a su rey. ¿Y qué hay de la diplomacia? Luis XIV revolucionó las relaciones internacionales. Su corte se convirtió en el modelo a seguir para todas las monarquías europeas. Los embajadores extranjeros quedaban maravillados ante el esplendor de Versalles y llevaban estas impresiones a sus países de origen. La influencia francesa se extendió más allá de Europa. Las colonias francesas llevaron el idioma y la cultura francesa a América, África y Asia. El comercio francés floreció, y los productos de lujo franceses eran codiciados en todo el mundo conocido. Pero quizás el logro más impresionante de Luis XIV fue crear una imagen de Francia tan poderosa que sobrevivió incluso a las crisis y derrotas militares. La idea de Francia como centro de la civilización y el buen gusto perduró durante siglos. Esta es la verdadera genialidad del Rey Sol.
entendió que el poder duradero no solo viene de los ejércitos y las conquistas, sino de la capacidad de cautivar la imaginación y la admiración del mundo. Y aquí está la lección más valiosa para nosotros: la importancia de la imagen y la influencia cultural en las relaciones internacionales. Un legado que continúa influyendo en la diplomacia y la política mundial hasta nuestros días. Si les ha gustado este viaje por la Francia del Rey Sol, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más contenido sobre historia fascinante. ¿Qué opinan sobre esta estrategia de poder blando de Luis XIV? Déjenme sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo episodio.